Seamos pues bienvenidos al tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios. Es domingo, es primer día de la semana y estamos con gozo. Dice el himno que acabamos de cantar: tú infundes mi gozo o el gozo. Por eso estamos agradecidos con nuestro Dios. Vamos a tener la lectura en Hebreos capítulo 8, los primeros 13 versos, para poder situarnos en el contexto de lo que vamos a exponer. Hoy vamos a exponer, hermanos, solamente 3 versos de este capítulo, el 10, el 11 y el 12. Hebreos capítulo 8. El título de esta exposición es La descripción del nuevo pacto. La descripción del nuevo pacto. Ya hemos predicado o explicado por qué es mejor el nuevo pacto. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Así que es importante entender la descripción de este nuevo pacto. Vamos a leer pues, así como están sentados. Permítanme, se los leo, verso número 1 del capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Estamos en Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Verso 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versos 10, 11 y 12 es lo que vamos a estar exponiendo. Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y por último, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Leemos el 13 al finalizar, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, el título de esta exposición es La descripción del nuevo pacto. Nosotros hemos venido aprendiendo que la carta a los hebreos es una palabra de exhortación, es una palabra de ánimo. Muchos estaban renunciando al cristianismo para volver al antiguo pacto.
Mas sin embargo, el escritor de los Hebreos utiliza, y esto es bien importante, la supremacía del Señor Jesucristo para exhortar. Utiliza la grandeza de Cristo para animar. En esta mañana o en esta hora vamos a ver eso, la descripción del nuevo pacto, y espero que la descripción del nuevo pacto pueda exaltar el nombre de Cristo, y lo hace. Por sí solo lo hace, pero también que pueda animar a nuestras vidas, que pueda exhortarnos. Principalmente, hermanos, tenemos que poner un fundamento principal. El nuevo pacto fue establecido con la muerte del Señor Jesucristo. ¿Cuándo se establece el nuevo pacto? Se establece con la muerte del Señor Jesucristo. No se establece en el antiguo pacto. Se establece con la muerte del Señor Jesucristo. Mateo 26, 28 dice, porque esta es mi sangre, dice Jesús. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. ¿Cuándo se establece el nuevo pacto? Cuando Cristo Jesús muere en la cruz. Eso es importante tenerlo en la mente. Dice Hebreos 9:17, porque el testamento o antiguo pacto con la muerte se confirma. Y esto es importante, pues no es válido entre tanto el testador vive. Así que podemos decir, hermanos, que el establecimiento del nuevo pacto fue hecho solo con la muerte del Señor Jesucristo. La promesa del Redentor que leemos en Génesis 3:15 ahora ha sido una realidad en la persona del Señor Jesucristo. La promesa pues del Redentor fue cumplida solo en Cristo. Así que ya pusimos nuestra primer piedra del fundamento. El nuevo pacto se establece con la muerte del Señor Jesucristo. Porque lo que acabamos de leer, si usted pone atención a la frase que dice, he aquí viene el día en que estableceré mi pacto con la casa de Israel. En aquellos días, dice el profeta Jeremías, hermanos, el nuevo pacto es hecho con la persona del Señor Jesucristo. Hace ya varios domingos estuvimos exponiendo una sola pregunta. Entonces, ¿para qué sirvió el antiguo pacto? Si ustedes recuerdan, fueron 3 predicaciones o 3 exposiciones. Porque el escritor de los Hebreos, leemos en el verso número 7, dice que el antiguo pacto tenía defectos. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. El primer pacto tenía defectos. Pero si tenía defectos o era un pacto débil, entonces ¿para qué fue hecho el antiguo pacto? Si hemos de entender la descripción del nuevo pacto, debíamos empezar entendiendo la descripción del antiguo pacto. Y estuvimos viendo que fue hecho el antiguo pacto con 3 grandes propósitos. El primero, es una especie de resumen o de introducción. El primero, hermanos, el antiguo pacto fue hecho con un propósito, principalmente preservar el linaje del cual vendría el Señor Jesucristo. Para eso fue el antiguo pacto, para preservar la descendencia de donde vendría el Redentor. En Gálatas capítulo 4, verso 22 al verso 31, nos enseña el apóstol Pablo que Abraham tuvo 2 hijos. El primero fue Ismael y el segundo fue Isaac. Ismael representa la carne, nació de Agar, de la esclava. Mas sin embargo, Isaac representa
a los hijos de la promesa porque nace de Sara. Hemos concluido que Abraham tuvo dos posteridades, una física, los que vienen de Ismael, una espiritual, los que vienen de Isaac. Y dice Pablo en Gálatas 4 que Agar, la madre de Ismael, representa la Jerusalén terrenal. Mas sin embargo, Sara representa la Jerusalén celestial. Hermanos, pero la simiente verdadera que fue salida de Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones, fue el Señor Jesucristo. Así que el primer propósito del antiguo pacto es preservar de manera soberana al Señor Jesucristo. Nadie pudo detenerse en el camino de la redención porque Dios es soberano. El segundo propósito, hermanos, del antiguo pacto es que apuntaba tipológicamente a Cristo. ¿Qué significa esto? Anticipaba a Cristo. El Antiguo Testamento sirvió para anticipar el nuevo pacto. El antiguo pacto anticipaba por medio de objetos, por medio de personas o por medio de sombras, cosas mucho mejores. Por ejemplo, en el antiguo pacto fueron liberados de una esclavitud física. Pero en el nuevo pacto hemos sido liberados de una esclavitud espiritual. En el antiguo pacto se les prometió la tierra física, la tierra de Canaán. En el nuevo pacto se nos promete una tierra celestial. En el primer pacto se prometió o se estableció el templo en el desierto, el tabernáculo, pero en el nuevo pacto se establece que el tabernáculo, el templo, está en los cielos. En el antiguo pacto anticipaba por medio de los sacerdotes que vendría uno mejor, quien es el Señor Jesucristo. Y por último, el antiguo pacto hablaba de los sacrificios, pero hablaba de que vendría un sacrificio mucho mejor, quien es el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, con la llegada de Cristo o la inauguración del nuevo pacto, todos los objetos, todas las personas, todas las sombras o formas se desvanecen para darle paso a una mejor realidad. Eso es lo que significa que el antiguo pacto hablaba tipológicamente de Cristo. Así que cuando usted lee que los sacerdotes tenían un sistema de sacrificio, usted puede ahora hacer una referencia, pero Cristo es el mejor sacerdote y Cristo es el mejor sacrificio. Y por último, como tercer aspecto o propósito del antiguo pacto, Pablo nos enseña en Gálatas 3 que el antiguo pacto tuvo un gran propósito: condenar el pecado. Condenar el pecado, ponernos a todo ser humano bajo el juicio de Dios. El antiguo pacto sirvió para desarmarnos de cualquier justicia propia para querer ganarnos el cielo o el perdón de pecados. Así que podemos concluir que el antiguo pacto fue un maestro muy duro, un ayo, que nos fue conduciendo poco a poco a la cruz de Cristo. Así que el antiguo pacto tuvo sus propósitos, pero cuando Cristo viene, cuando Cristo muere, establece el nuevo pacto. Así que tenemos un objetivo para iniciar con la exposición. Tenemos un objetivo: conocer cuál es la principal descripción del nuevo pacto. ¿Usted la sabe? ¿Sabe cuál es la esencia del nuevo pacto? ¿El carácter del nuevo pacto? Hermanos, el escritor de Hebreos hace mención, en Hebreos capítulo 8, verso 10, hace mención a un profeta llamado Jeremías.
Vamos a buscar Jeremías 31, por favor. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, verso número 31. Jeremías capítulo 31, verso 31. Si gustan acompañarme para leerlo todos juntos. Verso número 31 hasta el verso número 34. Leo el primero, usted me ayuda con el siguiente. Dice: He aquí viene días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Gracias. Dice el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Gracias, hermanos. El escritor de los Hebreos está haciendo uso o la herramienta de los profetas que hablaron anticipadamente de ese nuevo pacto. El profeta Jeremías fue llamado por Dios principalmente para hablar al reino de Judá. Recuerden, hermanos, que el reino de Israel se había dividido. El reino del norte con el reino del sur. Judá por un lado y el reino de Israel por otro lado. Así que Jeremías es llamado por Dios para denunciar principalmente el pecado de Judá o del reino de Judá y por supuesto de todos sus reyes. Hermanos, Jeremías denunció el pecado y también profetizaba el castigo de Dios para el reino de Judá. Judá sería llevado en cautividad por el reino de Babilonia. Así que todas estas palabras Jeremías estaba profetizando o había profetizado, pero en medio de tanta desolación, en medio de tanto pecado, en medio de tanta tristeza. Jeremías también profetiza que vendría un nuevo pacto. O Jeremías da luz en medio de tanta oscuridad de la nación de Judá. ¿Qué pasó con la nación o el reino de Judá? Vamos a leer Jeremías 11, capítulo 11, verso número 3. Jeremías 11, verso número 3. Jeremías 11, verso número 3. Y les dirás, bueno, se los voy a leer desde el primero. Dice: palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto. Y hablar a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel. Y presten atención, que son palabras muy duras. Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Maldito el varón que no obedeciere todas las palabras de este
pacto, verso número 10 del capítulo 11, y se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Jeremías 22, verso número 9. En medio de tanta desolación, el profeta Jeremías, en medio de esta violación extrema del pacto, Jeremías profetiza un mejor pacto en el futuro, por supuesto con la llegada del Señor Jesús. Jeremías 22, verso 9, y se les responderá: ¿por qué dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron? El profeta Jeremías les recuerda de la infidelidad del pacto, la casa de Israel, la casa de Judá, que tuvieron para con Dios. Es lo que leemos cuando estuvimos leyendo Hebreos 8, verso 9. No como el pacto que hice con sus padres, Hebreos 8, verso 9, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí viene una pregunta que nos va a hacer distinguir el antiguo pacto del nuevo pacto. ¿Cuál es la esencia del antiguo pacto? ¿Cuál es el carácter principal del antiguo pacto? Dice el verso 8, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El antiguo pacto, hermanos, puede ser violado. El antiguo pacto puede ser quebrantado. ¿Cuál es el carácter principal del antiguo pacto? Es que es un pacto condicional que depende del cumplimiento de condiciones. Ese es el carácter del antiguo pacto. Recuerde que un pacto es un acuerdo entre dos partes. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Hay beneficios si se cumple lo que se ha estipulado, pero hay maldición si no se cumple lo que se ha estipulado. Por eso es importante entender el antiguo pacto, la diferencia con el nuevo pacto. Dios, hermanos, dio al hombre leyes, mandamientos para que los cumpliera. Si el hombre los cumple, hay bendición, pero si el hombre no los cumple, hay maldición y muerte. La esencia del antiguo pacto es que es un pacto condicional. Depende de que el hombre cumpla ciertas condiciones. Ahora sí, vamos a iniciar pues la descripción del nuevo pacto. Si gustan acompañarme a leer otra vez el verso número 10, van a ser 3 versos. Verso 10, verso 11. Dice el verso 10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Número 1, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuál es la esencia o el carácter principal del nuevo pacto?
Hermanos, en lo que acabamos de leer no existe ninguna mención de algún mandamiento que el hombre pueda cumplir o deba cumplir. Acabamos de leer la descripción del nuevo pacto. No existe mandamiento alguno que el hombre deba cumplir. ¿Qué es lo que gobierna entonces el nuevo pacto? Quien gobierna el nuevo pacto es la incondicionalidad, la gracia. Más bien el nuevo pacto, hermanos, consiste en promesas gratuitas y libres unilateralmente de parte de Dios y no del hombre. En el nuevo pacto, la promesa. En el nuevo pacto, esa promesa gratuita y libre es otorgada unilateral. No vemos ninguna mención de algún mandamiento que el hombre deba de hacer. Por eso podemos concluir que el nuevo pacto es incondicional. En otras palabras, es operado solo por Dios sin intervención del hombre. El nuevo pacto, otra vez se los digo, es operado por Dios. No interviene el hombre. Por eso es un pacto incondicional. Y no es que el antiguo pacto fuera algo malo. Los tratos que Dios hace con el hombre siempre han sido buenos. El problema no radica en el mandamiento del pacto. El problema radica en la naturaleza con que Dios hace el pacto, o sea, el problema está en el hombre. Pero en el nuevo pacto, la oferta de la promesa gratuita es unilateral. Es un pacto operado solo por Dios y garantizado por la obra y muerte del Señor Jesucristo. Este es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para el perdón de sus pecados. No hay algo que el hombre deba de hacer. Si prestamos atención en el verso 10 a las palabras, pondré. ¿Quién iba a poner la ley en el corazón del hombre? Dios. Y seré a ellos por Dios. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. El 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermanos, estas palabras que hemos resaltado son palabras o verbos indicativos que expresan acciones reales. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Qué significa pues el verso número 10? Hermanos, significa que Dios ha quitado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Son las mismas palabras de Ezequiel 36. Y pondré mi espíritu y vivirán, dice Ezequiel. Hermanos, el nuevo pacto lo gobierna la gracia. En el nuevo pacto se caracteriza por ser incondicional, una nueva disposición de nuestra alma para amar su ley y para querer cumplir sus mandamientos. Eso es lo que significa que Dios transforme nuestro corazón. En otras palabras, hermanos, es la regeneración que Dios hace en nuestras vidas, dándonos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecado.
Por eso en el nuevo pacto están solo los regenerados por Dios. En el nuevo pacto son todos los que entienden que el hombre es incapaz de cumplir cualquier mandamiento de Dios. Por eso Dios tiene que intervenir y lo hace unilateralmente. Es Dios quien quita el corazón de piedra y pone nuevos deseos en nuestras vidas. En otras palabras, si estamos en este lugar, es gracias a Dios y no a nosotros. Verso número 11. Podemos observar las palabras, porque todos me conocerán. Todos los miembros del nuevo pacto, hermanos, participan de la gracia de Dios. Todos. No hay ninguno que esté falto de este conocimiento. La sustancia del nuevo pacto es la gracia incondicional que ha sido dada a nosotros. Nosotros estamos en el nuevo pacto, estamos en Cristo, y todos los que estamos en el nuevo pacto estamos bien conscientes de nuestro estado actual, pero también de nuestro estado anterior. Los que están dentro del nuevo pacto son todos los que conocen lo que significa la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Todos me conocerán, hermanos, todos tendrán una relación con Cristo. Es lo que enseña el verso número 11. Esa es otra promesa del nuevo pacto. No solamente es la regeneración, sino también es esa relación privada que tenemos con nuestro Redentor, con nuestro Salvador. Son los que están en el nuevo pacto. Tercera promesa que encontramos del nuevo pacto es el verso número 12. Dios perdonaría sus pecados y nunca más se acordaría de ellos gracias a Cristo. Los miembros del nuevo pacto gozan del perdón de sus pecados, pero también están conscientes del alto costo que tuvo el perdón de sus pecados. No existe ningún miembro del nuevo pacto, hermanos, que no esté consciente de esta realidad. Han sido perdonados por gracia. ¿Cuál es la esencia o el carácter del nuevo pacto? En el nuevo pacto no hay mandamiento que el hombre deba cumplir. Todo recae en la promesa y en la obra de redención que Dios hace. Por eso nosotros decimos que el nuevo pacto es incondicional. No depende, la salvación no depende de lo que nosotros hayamos hecho. Preservar nuestra salvación tampoco depende de lo que nosotros estemos haciendo. La perderíamos cada día si así fuera. La salvación de los que están en el nuevo pacto depende de la promesa de Dios y depende exclusiva de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que para finalizar, hermanos, la muerte de Cristo era necesaria para perdón de nuestros pecados. Mateo 26, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros ha sido derramada con un propósito: borrar sus pecados. El antiguo pacto, hermanos, reveló la promesa. El antiguo pacto, por ser condicional, reveló la incapacidad de nosotros para obedecer los mandamientos. Pero vendría un hombre que sí obedecería la ley de Dios y los mandamientos. Ese es el Señor Jesucristo.
El antiguo pacto muestra nuestra ruina, nuestra incapacidad para amar el nuevo pacto hecho en Cristo. Cristo murió entonces para que todos los llamados recibamos la promesa de salvación eterna. Con la muerte de Cristo, hermanos, ahora todas las promesas son una realidad en el presente y lo serán en el futuro. Hermanos, la muerte de Cristo establece el nuevo pacto y todos los que están dentro del nuevo pacto son los que han tenido fe sola en el Señor Jesucristo. ¿Cómo pues podemos nosotros entrar en el nuevo pacto? Es solo por la fe, alejados de cualquier rito religioso u obra humana. Si usted está fuera del pacto, arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. Tenga fe sola en la vida de Cristo y en su obra. Podemos admirar el nuevo pacto porque es una obra solo y exclusiva de Dios. No interviene el hombre. Interviene Cristo, interviene Dios e interviene el Espíritu de Dios. Los que están dentro del pacto nuevo son los regenerados. Los que están dentro del nuevo pacto son los que tienen una relación personal con Dios. Los que están en el nuevo pacto son los que han sido limpiados por la sangre de Cristo todos sus pecados. Y esa es la maravillosa descripción del nuevo pacto. No depende de nosotros el cumplimiento de la promesa. Depende exclusivamente de Dios, de Cristo, de su obra, de su muerte, de su resurrección. El pacto antiguo era un pacto condicional. Para poder obtener bendición debíamos cumplir las condiciones del pacto. Si no las cumplíamos, caíamos bajo maldición. Pero en el nuevo pacto no existe esa condicionalidad. Ahora es pacto de gracia. Un pacto incondicional. Depende el cumplimiento de las bendiciones de Dios exclusivamente y de Cristo también. Por eso en medio de tanta desolación, Jeremías dice: he aquí, viene días, dice el Señor Dios Todopoderoso, en que estableceré mi pacto con la casa de Israel, la casa de Judá. Hermanos, es como si Dios dijera: ya le he enseñado al hombre que por sí solo no puede hacer absolutamente nada, y Dios interviene en nuestras vidas dándonos un corazón nuevo, con nuevos deseos. Oremos pues a nuestro Dios, dando gracias a Dios, porque el nuevo pacto es un pacto que no puede ser quebrado. No puede ser quebrado como el antiguo pacto, porque depende de Cristo y su obra. Este es mi pacto, esta es la sangre, del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para el perdón de nuestros pecados. Podemos dar gracias a Dios porque estamos en Cristo y estamos en el nuevo pacto. Oremos. Nuestro Dios, en esta hora queremos dar gracias porque hemos leído en tu palabra la descripción del nuevo pacto. Gracias, nuestro Dios, porque nos has
regenerado a nosotros. Nosotros que vivíamos en esclavitud, que estábamos muertos espirituales, teníamos un corazón de piedra, no teníamos deseos de amar sus mandamientos. Por el contrario, nuestro corazón era de piedra, un corazón altamente rebelde, incapaces de cumplir un solo mandamiento, y nuestra deuda se incrementaba día con día. Pero te damos gracias porque interveniste en nuestras vidas, le diste vida a nuestro espíritu, quitaste el corazón de piedra y pusiste un corazón nuevo, un corazón de carne, sensible a tu voz, sensible a tu palabra, sensible a la condición. Nos has regenerado por gracia. Y ahora nosotros podemos conocerte, porque ha habido un cambio obrado por usted. Tenemos fe, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y gracias porque has borrado por completo nuestras rebeliones, gracias a Cristo. Por eso te damos gracias y admiramos el nuevo pacto, porque no depende de una condición que nosotros pudiéramos hacer. Somos como ese mendigo que solamente extiende su mano para recibir los grandes beneficios del nuevo pacto. Gracias nuestro Dios, porque Cristo estableció con su muerte el nuevo pacto. Y en Cristo podemos decir que es un pacto eficaz, es un pacto exitoso, no como el antiguo pacto que tenía defectos. En Cristo estamos seguros, porque de Él depende del cumplimiento también de las promesas. Y nos has prometido la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, a través del arrepentimiento y a través de la fe. Amén.